La primera es la jerarquía inferior, donde se encuentran los mensajeros divinos. Entre ellos tenemos a los ángeles guardianes, quienes son la orden más baja de todas las jerarquías, debido a que son los que están más lejos del trono de Dios y más cerca del hombre, ya que fueron creados para estar en nuestro plano cuidando y protegiendo a los seres humanos. Sus tareas son demasiadas como para contarlas y su apariencia es de cuerpos de luz con 2 alas y vestiduras blancas. Su presencia hace sentir paz en los seres humanos y su función principal es la de obrar como mensajeros entre Dios y los hombres. Esta orden de ángeles no tiene un líder, ya que todos tienen la misma función y sus nombres son numerosos, ya que hay millones de ellos. El siguiente en nuestra lista es la Orden de los Arcángeles, cuyo nombre significa aquel que comanda. Al contrario de lo que muchos podrían llegar a pensar, los arcángeles no son los más poderosos de todos, ya que su rol es un poco menos importante que los demás, con la excepción de Miguel. Estos ángeles no son guerreros como normalmente se piensa, sino que se encargan de las cosas administrativas del cielo y recompensan las actividades humanas. Los arcángeles son comandados por el mismo Dios, donde éste siempre les tiene una misión importante, pero debido a su continua intervención dentro de nuestro mundo es que su rango esté dentro de la menor de las jerarquías. También podemos encontrar a varios arcángeles siendo líderes de otros rangos más altos, como lo pueden ser el arcángel Rafael y el arcángel Uriel, pero el más poderoso de estos es el arcángel Miguel, a quien le fue entregada la tarea de derrotar al diablo, y una vez que cumplió su tarea fue convertido en un príncipe de Dios. Su apariencia es de un ángel con 2 alas y una armadura que resplandece con la luz del sol, con una espada y escudo forjados por el mismísimo Dios. Miguel también se encarga de entrenar el ejército celestial de potestades de Dios. Los principados son guardianes de las naciones y países, supervisando todos los temas que las afecten. Rigen los reinos y que estos se mantengan en el orden divino. Estos observan las situaciones militares y gubernamentales de los países, al igual que económicas. Su apariencia es de un tamaño más grande que el del planeta Tierra y son rodeados por una luz intensa de amor manifestada por los serafines. Son conocidos como los ingenieros de Dios, ya que siempre están trabajando, creando montañas y especies según la voluntad del Altísimo. El más poderoso de estos es el ángel Uriel, cuyo nombre significa el fuego de Dios, y su misión es despertar la conciencia de los seres humanos a la verdad espiritual que nos rodea. La segunda jerarquía es la intermedia, donde están los ángeles que componen el gobierno de los cielos. Las potestades o poderes, cuyo nombre significa autoridad, son los ángeles encargados de guardar y mantener la historia de los cielos y la tierra. Se mantienen en la frontera entre el mundo espiritual y el físico y también se encargan de mantener la conciencia atada a los seres humanos y supervisan la distribución de poderes entre los hombres, representados con armaduras, serían los guerreros o ejército de Dios y se les invoca para luchar contra entidades y pensamientos negativos. Buscan la luz en los planos astrales más densos. Los ángeles más poderosos de esta orden son el ángel de la muerte, conocido como Azrael, y el ángel del nacimiento, ya que juntos mantienen el equilibrio de la vida. Las virtudes, cuyo nombre significa ruedas, son los encargados de supervisar la humanidad mientras detienen o avivan algún proceso evolutivo, siguiendo siempre los diseños de Dios. También se encargan de inspirar a la humanidad conforme a la voluntad de Dios, y su apariencia es como un rayo de luz. Inspiran a la humanidad y trabajan con la sabiduría. Ellos pueden hacer milagros y obrar en temas que parecen casi imposibles. Al enviar luz a la humanidad serían ellos quienes intervienen. No podemos nombrar al más fuerte de estos, ya que cada uno se mantiene anónimo, trabajando como una misma fuerza, pero sí se puede decir que gracias a las virtudes es que cada uno de nosotros recibe la inspiración de Dios.
Las dominaciones conocen a la perfección toda la creación de Dios y por esto su tarea es crear y mantener un ambiente donde las leyes que rigen el universo nunca se rompan. Se dice que son los responsables de prevenir que todos los átomos en la creación se desprendan, colapsando así la existencia como la conocemos. También son los encargados de regular las tareas de ángeles inferiores y solo pueden recibir órdenes de serafines, querubines o del mismo Dios. Y junto a los querubines, estos mantienen el universo en orden, regulan el orden y son sanadores tanto físico como mental, y se les conoce como los protectores de los hospitales, transmutando toda la enfermedad en salud. Solo en casos extraordinarios se manifiestan en el plano físico. Su apariencia es de la misma altura de un hombre con una luz verde que los rodea. El más poderoso de estos ángeles es el ángel Rafael, cuyo nombre significa sanación de Dios. Conocido por ser el ángel de la sanación, este se encarga de enviar las dominaciones a cumplir sus tareas y en raras ocasiones se le aparece a los humanos, pero cuando lo hace es para sanar cualquier herida espiritual que éste tenga. La tercera jerarquía es la suprema. Aquí encontramos los ángeles que componen la corte de los cielos y los consejeros divinos de Dios. Entre ellos tenemos a los tronos, cuyo nombre significa héroes en hebreo. Son los que sostienen el trono de Dios por todo el paraíso y los creadores del orden universal que los querubines y dominaciones se encargan de mantener. También son los portadores del don de la perseverancia. Proclaman la verdad y son los llamados constructores, se relacionan directamente con las acciones de los hombres llevando un registro de los karmas. Su apariencia es de seres gigantes con alas circulares iluminadas con los colores del arco iris y el más poderoso de sus ángeles es Kaliel, cuyo nombre significa Dios exaltado. Este trono representa la verdad y la justicia y se encarga de exaltar a Dios en todo momento. Los querubines son los guardianes de la gloria de Dios, de las estrellas y de las galaxias. Su nombre significa los próximos. Su apariencia es de seres de luz con 4 alas que parecen estar unidas y según el libro de Ezequiel en la Biblia tienen forma de guardián y a la vez de carroza celestial. Su poder solo es vencido por los serafines, pero su velocidad es inigualable con la habilidad de darle vuelta al planeta 7 veces en un segundo. Se les puede encontrar en una dimensión más alta que la nuestra, manteniendo a la orden y el caos del universo en balance y custodiando el árbol de la vida con una espada flameante que gira alrededor de ellos, guardianes de la luz y las estrellas, pero también custodian todo aquello que se les encargue. Su función es despertar la inteligencia de los seres humanos tocando sus vidas a través de la luz de Dios. El más fuerte de estos lo fue Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz. Este ángel era el más bello de todos los ángeles y se dice que cuando Dios lo veía se llenaba de alegría y regocijo. Pero un día Lucifer se cansó de alabar a Dios y quería ser como Dios. Deseaba que otros lo alabaran y lo temieran como a Dios. Así que reunió una tercera parte de los cielos y junto con ellos se rebeló ante Dios, lo que inició una gran guerra en los cielos, la cual culminó con Lucifer siendo expulsado del cielo hacia la tierra, convirtiéndose así en Satanás, que significa adversario. Los serafines son la orden más alta de todos los ángeles, son los que están al lado del trono de Dios. Trabajan con la energía divina y estarían encargados de despertar el amor de todos los seres humanos. Se les conoce también como los cantores. Su nombre significa llamas ardientes de amor. Su apariencia es de unos seres con 6 alas repletas de ojos. 2 alas cubren sus pies, otras 2 cubren su rostro, del inmenso resplandor de Dios, y con las otras 2 vuelan. Y el más poderoso de todos es conocido como Metatron, cuyo nombre significa el más parecido a Dios. Este serafín es el ángel más poderoso de todas las jerarquías. Su grandeza es tanta que se dice que su tamaño es igual al de los 7 cielos de Dios. Se dice que Metatron es el ángel que apareció ante Moisés y separó los mares para que el pueblo cruzara.
La historia de este ángel comienza en el libro de Génesis, en la Biblia, con un hombre llamado Enoc. Su sabiduría era tanta que un día el mismo Dios apareció ante él y se lo llevó. Luego, en el Evangelio de Enoc, nos explica que una vez Dios se lo llevó al cielo, el serafín más poderoso de todos, llamado Sefriel, apareció ante él y se lo llevó a mostrarle todos los rincones del cielo, y una vez terminaron, el mismo Dios se dirigió ante él dejándole saber que no lo dejaría ver la muerte debido a su poderosa fe, y en cambio lo convirtió en el ángel más poderoso de todos, conocido como Metatron. Su poder era tan grande que todos los cielos le llamaron el pequeño Jehová, y su rol entre todos los ángeles es ser escriba de Dios y el mediador entre Dios y los hombres.